Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Esmeralda, Luis Vargas Torres, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, de la carrera de Comercio, de la asignatura de Finanzas Públicas. Nuestro facilitador de la materia es el ingeniero Patricio Arceminda. Gestión pública del siglo XXI. Integrados por Lagos Arroyo Asli, González Mejía Dani, a quienes habla, León Cortés Carlo y Guapi Reyes Romina. Somos el equipo número 2, la cual el tema es la gestión pública institucional y el gobierno por resultados de la gestión pública del siglo XXI. A continuación vamos a redactar nuestra historieta. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. Perfecto, esta semana empezamos con un nuevo tema, ¿ok? Sí, profesora, está bien, podemos empezar. Pero, profesora, en la clase pasada vimos la diferencia entre la sociedad postindustrial y la sociedad del conocimiento. Sí, tienes razón, Fernando. La clase pasada nos adelantamos hasta esa parte. Hoy abarcaremos todo lo que no vimos antes. Viéndolo bien, profesora, el tema que nos toca es un poco extenso. ¿Cree usted que lo veamos completo hoy? Claro, también estuve viendo eso y creo que no alcanzamos. Entonces, se los dejaré como tema de exposición para el día de mañana. Ok, profesora, voy enseguida a informarles a mis compañeros. Ok, Fernando, ve a informarles a tus compañeros que preparen los temas para mañana. Ok, jóvenes, hoy empezamos con las exposiciones. Espero estén preparados. Sí, profesora. Bueno, empecemos con el primer grupo. Muy bien, pueden empezar. Nuestro tema de exposición es los cambios revolucionarios en el entorno de la gestión pública. Tanto a nivel individual, organizacional y estatal, somos participantes y testigos de varios cambios que afectan a la vida cotidiana. Estos cambios son la globalización, el uso tecnológico de la información y el uso del conocimiento. Bueno, las finanzas públicas se centran en el estudio del rol del gobierno en la economía. La globalización abarca todas las esferas de la vida en un grado cada vez mayor. Debido a la velocidad del cambio, estamos entrando en un mundo de una calidad diferente, que apenas conseguimos entender y asimilar, al punto que los sistemas políticos, económicos y tecnológicos son mutuamente independientes y se producen en tiempo real, gracias al desarrollo de la tecnología. Yo les hablaré sobre las diferencias de la sociedad postindustria, diferencia entre la sociedad postindustria y la sociedad del conocimiento. La sociedad postindustria estableció como fuente de riqueza al capital, privilegio la organización formal, relación o burocracia. Los principios rectores del trabajo fueron la división del trabajo marcado por hacer pensar obreros de ejecutivos basados en el puesto. La sociedad del conocimiento, por el contrario, considera fuente de riqueza a los saberes, la organización no vista como un elemento rígido por el cual se dicta instrucciones de que deben aplicar, sino que son las redes de relaciones quienes van construyendo el conocimiento y decisiones colectivas. Voy a intervenir para ayudarles en la explicación. Ok, profesora, explíquenos.
El valor del conocimiento no se refleja en los activos institucionales, sino en el talento de las personas que los utilizan o administran. Están en sus capacidades para saber, saber hacer y saber ser. Es decir, el uso que den a los conocimientos adquiridos y aprendidos en las habilidades desarrolladas para obtener resultados y en la forma o trato que entregan o distribuyen los beneficios de las anteriores habilidades. Ok, profesora. Anteriormente mencionó sobre unos elementos. ¿Cuáles son? Estos elementos son comúnmente denominados competencias laborales o competitivas organizacionales. De allí que el conocimiento es una sumatoria que representa no solo los saberes, sino las habilidades para aplicar esos saberes y los valores inherentes a cada sociedad. El siguiente grupo, por favor. Nosotros hablaremos sobre la nueva gestión pública y sus principales componentes. En este análisis nos vamos a referir exclusivamente a la tendencia denominada nueva gestión pública, que se desarrolló entre finales de los 70 y principios de los 80, que tuvo en la corriente política de derecha a dos representantes principales, Ronald Reagan en los Estados Unidos de América y Margaret Thatcher en el Reino Unido, quienes plantearon una nueva teoría económica de la política para el mundo público que representó el ingreso de las teorías empresariales, cuyo propósito era reducir el tamaño de la burocracia y eliminar aquellas actividades que no reportaban dividendos financieros para el Estado. Exacto. Recuerden que un sector público fuerte consigue evidencia y resolver con eficacia y eficiencia las necesidades de las personas sin debilitar su propio desarrollo y creándoles oportunidades de cambio frente a los problemas que los aquejan. La nueva gestión pública pone énfasis en la eficiencia y eficacia del gobierno, no obstante con la legitimidad de origen, otorgada por el voto popular, porque la ciudadanía tiende más a evaluar la gestión pública por resultado y desea ser protagonista, consultada, atendida y satisfecha, lo que ha llevado a nuestras democracias a definir el voto programático y la revocatoria de mandato en caso de incumplimiento. La gestión pública pensada desde la posmodernidad. Esta perspectiva sostiene la existencia de una realidad externa reconocible y articulable y de verdades o principios universales que pueden mejorar la condición humana al facilitar la generación de un orden o una comunidad global. En ese sentido, el Plan Nacional del Buen Vivir, al pensar en la sociedad, no solo plantea el buen vivir como una idea no lineal, sino como un espacio de participación y reflexión de diversos orientados a la satisfacción de las personas que desean una vida plena. Espero que hayan comprendido la explicación de su compañero. Sí, profesora. Bueno, ya pueden retirarse. Que tengan buen día a todos. Gracias. Igualmente para usted. Adiós. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, mi grupo es el número 2 y bueno, está integrado por la compañera Munar Rodríguez Graciela y el compañero Montaño Bonerio, o sea, yo. Bueno, vamos a hablarle de la capacidad estatal. Bueno, saludos. Estaré capacitando sobre la capacidad estatal. Claro, señor. Adelante. Tengo muchas dudas de qué se entiende por capacidad estatal, dónde se ejerce la capacidad estatal, cómo y para qué se expresa la capacidad estatal, y la pregunta fundamental es quién decide y ejecuta las acciones referidas a la capacidad estatal.
Comencemos. Es la actitud de las instancias gubernamentales de plasmar a través de políticas públicas los máximos niveles posibles de valor social. Eh, esa actitud y idoneidad, disposición o destreza no se limita únicamente a las esferas internas de la gestión organizacional, se refiere además a cómo se está ejerciendo la autoridad, cómo se están traduciendo en acciones las políticas públicas, cómo se están desempeñando el talento humano en su atención con los usuarios beneficiarios y clientes, cómo se están manejando sus recursos. Sí, de cómo están alineados los procesos y recursos y cómo se manifiesta esta capacidad en el concierto internacional. Pues resulta muy interesante observar este análisis, el cómo y para qué se ejerce la capacidad estatal y consideramos en forma conjunta, pues es muy común confundir medios con fines. Y tratando de responder para quienes ejercen la capacidad estatal, surgen problemáticas. Bueno, cuando hablamos de capacidad administrativa, debemos pensar concretamente en los actores que la ejecutan, los procesos que se han generado para cumplir con las demandas de la sociedad, el uso de los recursos que se emplean para obtener los resultados esperados o programados. Los tres elementos conjugados determinan la dimensión administrativa y técnica de la capacidad estatal. Bueno, la capacidad administrativa es condición necesaria, pero no suficiente para lograr eficiencia y efectividad en la presentación de los servicios públicos. Para que ésta se concrete, se necesita de capacidad política, identidad como la capacidad de los gobernantes para problematizar las demandas de los grupos y mayoristas de la población, tomando decisiones que representen y expresen los intereses. Capacidad institucional. Las instituciones constituyen un aspecto central de la capacidad estatal, ya que son los lugares de encuentro físicos o virtuales en los cuales se realizan las transacciones públicas limitadas por un tejido de mecanismos históricamente conformados que se denominan marco institucional, entendido como las reglas del juego formales o informales. Bueno. Obstáculos para el cambio institucional. Un punto interesante a plantear respecto a los obstáculos que se pueden encontrar para ejercer o ampliar un cambio institucional es determinar primero las influencias externas o internas para que se produzca ese cambio institucional. Las influencias externas están marcadas como ya que se ha indicado, por la capacidad política de quienes serían la cabeza visible de las transformaciones institucionales, no solamente como ejecutores, sino como ideólogos de cambios profundos y trascendentales que den un giro a la situación actual en la que se encuentra la gestión política. Existen variables fundamentales o características del ambiente ideológico. B, correlación de fuerza. C, funcionamiento macroeconómico. D, tipo de estilo de gestión pública preexistente. Y E, modalidades y mecanismos vigentes asociados a procesar la gestión pública en el plano intersectorial e interjurisdiccional. Hasta ahí quedamos. Gracias por su atención. Gracias por todo el conocimiento. A continuación le vamos a hablar sobre, somos el grupo 3 que está conformado por la compañera Proaño y quien les habla Morales Gómez. Somos los autores de esta historieta, somos el grupo número 3 que habla sobre el gobierno por resultados GPR. Tenemos las características. ¿Sabes cómo podemos indicar los resultados de un gobierno? No. Bueno, te explico. Se puede identificar a un gobierno por resultados como un concepto y sistema indicado a la apertura del sector público para actuar con base a la demanda de bienes y servicios, que garanticen la casualidad, oportunidad y calidez de los mismos. Wow, no sabía eso. ¿Sabes cuáles son las dimensiones para la gestión de un Estado? Esa sí me la sé. Son el resultado
que es lo clave de adquisición de responsabilidad de los directivos sobre el resultado obtenido, interconexión de los componentes de gestión para optimizar su funcionamiento y cultura que hace énfasis en los resultados y en los procesos y procedimientos. Definición de un gobierno basado en resultados. ¿Sabes qué es un gobierno que está basado en resultados elegibles? No, ¿qué es? Según la Secretaría Nacional de la Administración Pública del Ecuador, es el procedimiento mediante el cual se define, alinean, transportan, se da seguimiento y actualizan los planes estratégicos y operativos de las instituciones públicas. No sabía, qué interesante. Perspectivas del gobierno por resultado. ¿Sabes qué quiere decir un gobierno por resultado? No. Un gobierno por resultado es un proceso de construcción social y adaptativa que está sujeto a la delimitación de variables de análisis o perspectivas, que es un conjunto que se deben representar en forma clara y precisa a la realidad. También el gobierno por resultado está asociado con el dominio de cuadro de mando, tablero de comandos o dashboard, que es un sistema de dirección que vincula el largo de las metas estratégicas a largo plazo. Fin. Nosotras somos integrantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Nuestra materia es Finanzas Públicas. Somos el grupo número 4, integrado por quienes habla Ru Ortiz Karina y Torres Padilla Natalie. Nuestro tema es la gobernanza como forma de acción pública. Hola Karina, ¿qué te parece si repasamos los subtemas de la gobernanza como forma de acción pública? Hola Natalie, me parece perfecto. Natalie, en una aproximación para la definición de gobernanza nos dice que la democracia en el presente supera su concepto inicial de doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y es vista además como la forma en que las interrelaciones producidas entre administradores, administrados y las formas de acción pública se conjugan para mejorar la calidad de vida a la sociedad que la conforma. Bien, en transformaciones de los procesos de acción pública, nos dice, trata de entender que los procesos de acción pública, salvo muy contadas ocasiones, como ya se ha manifestado, han tenido escasa participación de la ciudadanía o de la misma a lo largo de las décadas. Se ha limitado al espacio de la denuncia y control de irregularidades o incorrecciones realizadas por los servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Así es, y a partir de 1998 y hasta la nueva Constitución de 2008, esas competencias en la ciudadanía han ido evolucionando, ampliándose y diferenciándose hacia aspectos más políticos y sociales, tales como la revocatoria al mandato, consideraciones de género, etnias, discapacidades, grupo de atención prioritaria, entre otros aspectos, ya que cuyo propósito pues, es garantizar el bienestar y la adecuada distribución de los recursos del Estado. Bien, aunque este enfoque parece obvio desde el punto de vista de la necesidad de participación de actores en el proceso decisorio, la construcción total que lleve a los actores a involucrarse en los problemas y las soluciones aún es incipiente y a su vez la propia administración pública debe aprender a aceptar el manejo de la incertidumbre e interactuar socialmente. Natalie, pero ¿cómo lograr esa transformación?
Pues en sí, la Constitución ecuatoriana en sí misma representa una base fundamental en las transformaciones de los procesos de acción pública, ya que su lectura está cimentada en un nuevo enfoque o más allá aún, de un nuevo modelo de Estado, que plantea 5 funciones de Estados, agregando a las ya tradicionales como son el A, legislativo, B, ejecutivo, C, judicial y de justicia indígena, y D, de la transparencia y control social, y por último, E, la electoral. Así es, Natalie. Ahora hablaremos un poco acerca del control a través del monitoreo, seguimiento y evaluación del GPR. Aquí encontramos que los temas vinculados con el control de las actividades públicas, concretamente con el control de las acciones y resultados que se persiguen a través del gobierno, los resultados deben precisar varios elementos relacionados con este tema. El control es la comprobación, inspección, fiscalización o intervención que el revisor realiza para establecer la veracidad de la información generada o entregada por un sujeto de control. Exactamente, Karina. Además, este concepto determina varios elementos, como son, en primer lugar, los actores, que son el revisor del sujeto de control. También nos dice que los indicadores sirven para medir la magnitud, el alcance y la calidad de las actividades, productos, proyectos o acciones, cuyos estados de avance deseamos conocer. Entre sí, pues, las variables que define un indicador. Para que un indicador en sí esté correctamente definido, debe contener 6 variables, que son 1, cantidad, 2, calidad, 3, tiempo, 4, costo, 5, grupo objetivo o beneficiario, y 6, ubicación geográfica. Muy bien, Natalie. Ahora conozcamos más el siguiente cuadro del que trata de establecer una forma de realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación del GPR. Monitoreo, seguimiento y evaluación de acciones y resultados. La comprensión de cómo se deben definir a los actores, plazos y verificación de cumplimiento determina la calidad y facilidad para evaluar acciones y resultados en el ámbito del control. Sí, el control es trascendente en el gobierno por resultado, porque permite conocer el cómo, la periodicidad, los actores y las formas de verificar que las acciones y resultados han sido positivas o negativas, o si a veces han sido adecuados o si existen brechas para alcanzarlos, ya que la magnitud de las mismas y permiten además lo que es evaluar o posicionar a varios actores o instituciones en orden ascendentes o descendentes en función de los resultados alcanzados a su nivel de gobernanza. Bueno, Natalie, con esto ya terminamos. Ha sido un placer repasar estos subtemas contigo. Te lo agradezco. No hay de qué, Karina. También fue un placer estudiar contigo. Nos vemos luego. Bye. Hasta luego, Natalie. Bye.